Mi hijo se casó y nunca me lo dijo. Me enteré por Instagram. Él, con un traje, junto a su esposa vestida de blanco. No dije nada. Al día siguiente, vendí la casa en la que vivía. Esa fue mi forma de hacer un brindis. Si esta historia te está rompiendo el corazón, suscríbete. Cada día hay una historia que podría ser la tuya. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Eran las 3 de la mañana. El celular vibró sobre el buró y me despertó. No era una llamada, solo una de esas notificaciones que nunca entiendo bien. Tomé el aparato con la mano derecha, la que todavía me duele desde que hace 15 años me cayó un ladrillo encima. Miré la pantalla con los ojos entrecerrados. Instagram. Mi nieta me había instalado esa aplicación hace 2 meses. Abuelo, así puedes ver las fotos de todos, me dijo, enseñándome con paciencia cómo presionar los botoncitos. Le pregunté para qué, si nadie sube fotos mías. Ella se rió. No es para que veas fotos tuyas, abuelo. Es para que veas las de los demás. La abrí sin pensarlo mucho, solo porque no podía volver a dormirme y la casa estaba demasiado silenciosa. La primera foto que vi fue de mi hijo, Simón, mi único hijo. Llevaba un traje azul marino, elegante, con una corbata gris y el cabello peinado hacia atrás con gel. Me quedé mirando esa imagen como un idiota, sin entender cuándo había comprado ese traje. ¿Por qué estaba tan arreglado? Él nunca se vestía así. Bueno, nunca se vestía así para mí. Toqué la pantalla y aparecieron más fotos. En la segunda, abrazaba a una mujer vestida de blanco. Un vestido largo, con encaje en los hombros, un ramo de rosas blancas en las manos, y Simón la miraba como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Parpadeé 3 veces seguidas. 4. 5. Como si parpadear fuera a despertarme de esa pesadilla. Mi nombre es Tomás Duval. Tengo 73 años. Y en este momento, estoy viendo la foto de la boda de mi hijo sin entender cómo llegué hasta aquí. Deslicé hacia la siguiente foto. Ahí estaban los suegros. Un hombre de unos 60 años, con un traje gris caro y sonrisa de anuncio dental. Una mujer con un vestido rosa, collar de perlas y peinado de salón. Ambos abrazando a mi hijo. Ambos sonriendo como si acabaran de ganarse la lotería. Y en medio, Simón, feliz, radiante, con los brazos alrededor de ellos. Acercé el rostro al teléfono, buscando mi reflejo en alguna esquina de la foto. Nada. Deslicé otra vez. Un brindis. Copas de champaña alzadas. Gente riendo. Un enorme salón con luces doradas y flores blancas colgando del techo. ¡Qué bonito! ¡Qué elegante! ¡Qué perfecto era todo! Miré la fecha de la publicación. Ayer, a las 7:47 de la tarde. Levanté la vista hacia el reloj de la pared. 3:22 de la mañana. Hice las cuentas lentamente, porque los números ya no me salen tan rápido como antes. 8 horas. 8 horas atrás, mi hijo se había casado. 8 horas atrás, había prometido amor eterno. 8 horas atrás, había brindado con champaña, cortado un pastel y bailado un vals. Y yo estaba aquí, en mi pequeño departamento de un solo dormitorio, durmiendo sobre un colchón hundido de tanto uso. Sin saber nada. Sin una llamada. Sin una invitación. Sin un papá, me caso el sábado. Nada. Volví a las fotos. Las miré todas, una por una. Eran unas 30 imágenes. 30. El salón decorado, la mesa principal con manteles blancos y enormes centros de flores, la pareja cortando el pastel, los invitados bailando, Simón levantando en brazos a su esposa mientras todos aplaudían. Amplié cada foto con los dedos temblorosos. Buscándome. Buscando mi cara en alguna mesa del fondo, buscando siquiera mi sombra. Pero no estaba ahí. No estaba en ningún lado. En ninguna foto. En ningún momento. Era como si no existiera. Como si los 45 años que pasé criando a ese hombre hubieran sido un sueño. Como si fuera invisible.
Deslicé hacia los comentarios. Había cientos. Felicidades. ¡Qué pareja tan hermosa! Los suegros se ven tan felices. Ese último comentario me atravesó el pecho. ¿Los suegros? Sí, ellos estaban felices. Estaban ahí, en primera fila, abrazándolo, brindando con él. Y yo, su padre, el que le dio la vida, el que trabajó 40 años para que siempre tuviera un plato de comida en la mesa, ni siquiera merecí una mención. Seguí leyendo. «Qué suerte tener una familia así», decía otro. «Una familia así. Una familia donde yo no encajaba. Una familia que los incluía a ellos, pero me excluía a mí». Me quedé inmóvil, con el teléfono entre las manos, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Pero no era dolor. Aún no. Era confusión. Era shock. Era la sensación de estar completamente despierto en medio de una pesadilla de la que no se puede escapar. Volví a mirar la fecha. Ayer. Eso significaba que hacía menos de 24 horas mi hijo estaba organizando todo esto. Menos de una semana atrás estaba probándose ese traje. Menos de un mes atrás estaba enviando las invitaciones. Y en ningún momento, en todos esos días, semanas, meses de preparación, en ningún momento se le ocurrió llamar a su padre para decirle: «Papá, me voy a casar». Respiré hondo y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pero 5 segundos después lo tomé de nuevo. Volví a las fotos. Las miré otra vez. Todas otra vez. Como si necesitara confirmar que eran reales, que no estaba alucinando, que mi hijo de verdad se había casado sin decírmelo. Amplié la foto del brindis. Conté las mesas, 8 mesas, 10 personas por mesa. 80 invitados. 80 personas que sí merecían estar ahí. 80 personas que sabían de la boda antes que yo. Los compañeros de trabajo de Simón, las amigas de la novia, los tíos, los primos, los vecinos, todos, excepto yo. Tengo un pequeño departamento en el barrio Bella Vista, con una cocina que casi no uso porque, ¿para qué cocinar si como solo? Y una sala con un viejo sillón donde paso las tardes mirando la televisión sin realmente verla. Soy viudo desde hace 5 años, desde que mi esposa murió de cáncer. Mi hijo vino a verla 3 veces durante el año y medio que ella agonizó. Trabajé 40 años como albañil hasta que el cuerpo dijo basta. Y tengo un hijo. Un hijo que se casó anoche sin decírmelo. Un hijo que me borró de su vida como si fuera una mancha que había que ocultar. Un hijo que me enseñó que no importa cuánto des. Si la otra persona decide que no vales nada, entonces no vales nada. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en la cama, con la espalda apoyada en la pared fría. No lloré. Aún no. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando la nada. Afuera, se escuchaba el ladrido lejano de un perro, el motor de un coche que pasaba, el pesado silencio de las 3 de la mañana, cuando el mundo duerme y tú eres el único despierto con tu dolor. Pensé en llamarlo, tomar el teléfono, marcar su número, esperar que atendiera y preguntarle: «¿Por qué, hijo? ¿Por qué me hiciste esto?». Pero no lo hice, porque, en el fondo, ya sabía la respuesta. Porque él ya no quería que yo estuviera ahí. No lloré esa noche. Me ardieron los ojos, sí. Se me cerró la garganta, también. Pero las lágrimas no salieron. Tal vez ya no me quedaban. Tal vez las gasté todas llorando solo en el hospital, mientras mi esposa se moría y mi hijo no respondía el teléfono. O tal vez el dolor era demasiado grande para caber en lágrimas. Era más grande que eso. Era un vacío. Un hueco enorme en el pecho donde antes había un hijo. No lloré esa noche, pero algo dentro de mí, algo que me había mantenido en pie todos estos años, esa noche murió. Y cuando salió el sol, a las 6 de la mañana, ya no era el mismo hombre. Pero no tuve el valor, porque tenía miedo de la respuesta. Porque, en el fondo, ya lo sabía. Yo no encajaba en su nueva vida. Con mis manos de trabajador, mi camisa descolorida y mi pequeño apartamento, no era el tipo de padre que quería mostrarle a Valerie. Un domingo, me llamó para decirme que no podía venir.
Tengo un compromiso con la familia de Valerie, papá. Nos veremos otro día. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Y cuándo va a ser otro día, Simón? Hace un mes que no vienes. Suspiró, como si lo estuviera molestando. Papá, no empieces. Estoy ocupado. Tengo una vida. Lo sé, hijo. Solo quiero verte. Solo quiero pasar un rato contigo. Otro suspiro. Te prometo que iré la próxima semana. Tengo que colgar. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. La siguiente semana no vino. Ni la que siguió. Ni la que vino después. Aún no entendía. O quizás no quería entender. Pero ella ya había decidido que yo no encajaba. Que no era el tipo de suegro que quería. Que mis manos de obrero, mi forma de hablar y mi vida sencilla eran una vergüenza. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, empezó a borrarme de la vida de mi hijo. No con gritos ni exigencias, sino con silencios, con compromisos inventados, con comidas con su familia que dejaban fuera a la mía. Y Simón la dejó hacerlo. La dejó borrarme. Porque eso era más fácil que defenderme. El cumpleaños número 35 de Simón cayó en un sábado de octubre. Ese día me desperté temprano con una idea fija en la cabeza. Iba a hacerle el pastel de 3 leches que tanto amaba de niño. El que Lucy le hacía todos los años y él devoraba en 2 días. Salí a comprar los ingredientes al mercado del barrio: leche condensada, leche evaporada, crema, huevos, harina. Gasté casi todo lo que me quedaba para la semana, pero no me importó. Era el cumpleaños de mi hijo, y aunque las cosas estuvieran raras entre nosotros, aunque no hubiéramos hablado en semanas, seguía siendo su padre. Y los padres siempre celebran a sus hijos. Pasé toda la mañana en la cocina batiendo los huevos a mano, porque no tengo batidora eléctrica. Medí la harina con una taza de café, porque no tengo báscula. Horneé el pastel en mi viejo horno, que calienta de forma desigual. Tuve que revisarlo cada 5 minutos para que no se quemara. Mientras esperaba que se cocinara, preparé la mezcla de 3 leches siguiendo la receta que Lucy había escrito en un cuaderno manchado. Cuando saqué el pastel del horno, lo pinché con un tenedor y vertí la mezcla lentamente, viéndola absorberse. Lo dejé enfriar y luego lo decoré con crema batida. No quedó perfecto. Las letras de Feliz cumpleaños estaban un poco torcidas, pero lo hice con amor. Eso tenía que contar para algo. A las 6 de la tarde, tomé el pastel, lo puse en una caja de cartón que conseguí en la panadería y caminé hacia la casa, su casa. La casa que yo había comprado con 40 años de trabajo. La casa que le regalé para que nunca tuviera que sufrir. Caminé las 8 cuadras con el pastel en las manos, sintiendo el cansancio en los brazos, pero no me importó. Solo pensaba en su cara al ver el pastel, imaginaba su sonrisa, su abrazo, su viejo «no debiste molestarte». Pensé que tal vez ese gesto arreglaría un poco las cosas entre nosotros. Que nos sentaríamos juntos, comeríamos pastel y hablaríamos como antes. Que, aunque fuera solo por un rato, volvería a ser importante en su vida. Cuando llegué a la casa, noté algo extraño. Había autos estacionados por toda la calle. Muchos autos, un BMW negro, una SUV blanca, un Mercedes gris, autos caros que no pertenecían a ese vecindario. Escuché música desde dentro. Risas, voces. Me acerqué a la puerta y vi globos dorados y negros atados a la reja. Decoraciones elegantes, costosas. El corazón empezó a latirme con fuerza. Había una fiesta. Una fiesta de cumpleaños. Y yo no estaba invitado. Toqué el timbre con la mano temblorosa, sosteniendo el pastel con la otra. Esperé. La música seguía sonando adentro. Las risas continuaban. Volví a tocar. Y finalmente, la puerta se abrió. Simón apareció en el umbral. Llevaba una camisa blanca cara, pantalones negros de vestir, el cabello peinado con gel. Tenía una copa de vino en la mano. Y cuando me vio, su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron con algo que no era alegría. ¿Pánico? ¿Vergüenza? No lo sé. Pero no era felicidad. Papá, dijo en voz baja, casi como una maldición.
¿Qué haces aquí? No era una pregunta. Era un reproche. Un no deberías estar aquí. Le mostré el pastel, sonriendo, intentando actuar con naturalidad. Vine a verte, hijo. Te hice tu pastel favorito, el de 3 leches. ¿Recuerdas? Simón miró el pastel. Luego me miró a mí. Después, miró hacia adentro, como calculando algo. Yo también miré, y lo que vi me rompió el alma. Valerie estaba allí, con un elegante vestido negro, hablando con un grupo de personas. Los suegros estaban sentados en el sofá que yo le ayudé a elegir cuando se mudó, bebiendo champaña. Había bandejas de comida cara, copas de cristal, música suave. Todos bien vestidos, bien peinados, oliendo a perfume. Y yo, con mis jeans gastados, mi camisa a cuadros, mis zapatos viejos, sosteniendo un pastel casero con letras torcidas. Un pastel que, de repente, parecía patético. Ridículo. Pobre. Gracias, papá, dijo Simón. Y sin esperar respuesta, me quitó el pastel de las manos. Lo miró unos segundos, como sin saber qué hacer con él. Y luego simplemente lo dejó en el suelo del porche. En el suelo. Como si fuera basura. Como si fuera algo que debía desaparecer rápido. Estamos en medio de algo ahora. Te llamaré después, ¿de acuerdo? Dio un paso atrás, cerrando la puerta. Yo me quedé ahí, con las manos vacías, la boca entreabierta, sin poder decir nada. Simón, yo. Pero antes de que terminara la frase, cerró la puerta. La cerró en mi cara. En la cara de su padre, que acababa de caminar 8 cuadras con un pastel hecho con amor. Cerró la puerta y me dejó afuera, solo, en el porche de la casa que yo le había regalado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando la puerta cerrada, escuchando las risas y la música que venían de adentro, los brindis, los feliz cumpleaños que no eran para mí. Miré hacia abajo. El pastel seguía ahí, en su caja barata de cartón. Una esquina de la caja se había aplastado por el golpe. Pensé en recogerlo, en llevármelo de regreso, pero no pude. No podía agacharme a recoger ese pastel, porque si lo hacía, me habría derrumbado ahí mismo. Así que me di la vuelta y empecé a caminar. Despacio al principio, luego más rápido. Y al final casi corría, con los ojos ardiendo, la garganta cerrada y las manos vacías. Si estás escuchando mi historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. A veces, saber que hay personas en el mundo que entienden me da fuerzas para seguir hablando. Caminé las 8 cuadras de regreso a mi apartamento con la cabeza baja, rezando para que ningún vecino me viera así. No quería que nadie me preguntara qué había pasado. No quería tener que explicar que mi hijo me había cerrado la puerta en la cara. Que me había dejado afuera de su fiesta como si fuera un vendedor. Que había dejado mi pastel en el suelo como si no valiera nada. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en el sofá sin encender la luz. Me quedé ahí, en la oscuridad, con las manos temblando, intentando respirar. No cené esa noche. No encendí la televisión. No hice nada. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, repitiendo ese momento una y otra vez. Su cara al verme, el pánico en sus ojos, la forma en que dejó el pastel en el suelo, la rapidez con que cerró la puerta. Como si quisiera esconderme. Como si le diera vergüenza de mí. Y lo peor, lo que más dolía, no era la puerta cerrada. Era darme cuenta de que dentro había 80 personas celebrando a mi hijo. 80 personas invitadas. 80 personas que sí merecían estar ahí. Compañeros de trabajo, amigos de Valerie, los suegros, los tíos, los primos, todos menos yo. Todos menos el hombre que lo crió solo después de que su madre murió. El hombre que trabajó 40 años para darle justamente esa casa en la que ahora me cerraba la puerta en la cara. Ese día, ese sábado de octubre, entendí algo que había estado negando por meses. Mi hijo sentía vergüenza de mí. De mis manos de obrero, de mi ropa sencilla, de mi manera de hablar, de mi vida humilde. Yo no encajaba en su nueva vida elegante, con la familia rica de su novia y sus copas de champaña y su música suave. Yo era un error de su pasado que debía ocultarse. Y él me estaba ocultando poco a poco.
fiesta tras fiesta, evento tras evento, hasta el día en que me borrara por completo. Y ese día, sentado en mi sofá a oscuras, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Era la semilla de algo que todavía no reconocía, pero que sabía que pronto empezaría a crecer. Una familia en la que nunca encajé, en la que nunca encajaría. Porque ya no era su padre. Era solo el error de su pasado que había logrado borrar con éxito. Pero cometió un error. Olvidó que la casa en la que vivía, la casa a la que seguramente llevaría a su nueva esposa, la casa que le daba esa vida cómoda, esa casa seguía siendo mía. Pasaron 3 días sin que llamara a Simón. 3 días mirando el teléfono, levantándolo, marcando los primeros números y luego borrándolos. 3 días inventando excusas para mí mismo. Tal vez no me invitó porque pensó que aún estaba enfermo. Tal vez quiso algo pequeño y luego harían una celebración familiar. Tal vez fue un malentendido. Buscaba explicaciones donde no las había, porque la verdad dolía. Y todavía no estaba listo para aceptar que mi hijo me había borrado a propósito. Que no fue un descuido, que no fue un error, sino una decisión consciente de excluirme del día más importante de su vida. Pero en el fondo, ya lo sabía. Solo necesitaba escucharlo de su boca. Al 4.º día me desperté a las 5 de la mañana con el corazón acelerado. Había soñado con Lucy. Estaba sentada al borde de mi cama, joven, como cuando nos casamos, mirándome con tristeza. Pregúntale, me decía. Tienes que preguntarle. Me desperté con esa voz en la cabeza. Tenía que preguntarle. Tenía que escucharlo de él, aunque doliera, aunque me destruyera. Me levanté. Preparé café. Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano. Eran las 6:30 de la mañana. Demasiado temprano para llamar. Esperé hasta las 9, luego las 10, luego las 11. A las 11:20 no pude esperar más. Marqué su número con el dedo tembloroso. El teléfono empezó a sonar. Sonó una vez, 2, 3, 4. Pensé que no contestaría, que iría al buzón de voz y tendría que dejar un mensaje patético preguntándole por qué no me había invitado a su boda. Pero al 5.º tono, contestó. Papá. Hijo, mi voz se quebró. Aclaré la garganta. Hijo, necesito hablar contigo. Papá, estoy de luna de miel. No puedo hablar ahora. Luna de miel. Esas 2 palabras me golpearon como puños. Luna de miel. Después de una boda a la que no fui. Después de una fiesta en la que no existí. Solo me tomará 2 minutos, le dije. Escuché un suspiro largo al otro lado. Voces de fondo. Valerie preguntando algo. Simón cubriendo el teléfono y respondiéndole. Luego volvió. Está bien, pero rápido. Tragué saliva. Las palabras se atoraban en mi garganta. Hijo, vi las fotos en Instagram, las fotos de tu boda. Silencio. Un silencio largo, pesado, que confirmó todo lo que necesitaba saber. Él sabía que yo lo sabía, y no le importaba. ¿Te casaste? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Necesitaba oírlo de su boca. Sí, dijo por fin, una sola palabra, seca, sin explicación, sin disculpa. ¿Y por qué no me lo dijiste? Mi voz salió más débil de lo que quería, más rota. Fue algo íntimo, papá. Algo íntimo. Me aferré a esa palabra como un hombre que se ahoga. Tal vez fue íntimo. Tal vez solo eran ellos 2 y un juez. Tal vez las fotos eran de otra cosa. ¿Íntimo? Repetí, y mi voz salió más dura. Simón, vi las fotos. Conté las mesas. Había 80 personas. Un salón decorado con flores, servicio de catering, fotógrafo, música. Eso no es íntimo. Es una gran fiesta a la que decidiste no invitarme. Silencio otra vez. Escuchaba su respiración al otro lado. Pude imaginarlo en algún hotel de playa, con Valerie a su lado,
molesto porque su padre le arruinaba la luna de miel con quejas. «Papá, no empieces», dijo al fin. Su voz tenía ese tono, el tono harto que se usa cuando alguien te molesta con algo de lo que no quieres hablar. «Tengo que irme». «No», dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. «No te vas hasta que me expliques por qué». «¿Por qué qué, papá?» Su voz subió un poco, enfadado, como si el que estuviera haciendo algo mal fuera yo. «¿Por qué no me invitaste a tu boda? Soy tu padre, Simón. Te crié solo después de que tu madre murió. Trabajé 40 años para darte todo. Te di una casa, y tú te casas y ni siquiera me dices por qué». El silencio que siguió fue el más largo de todos. Escuchaba el mar de fondo, las gaviotas, gente riendo a lo lejos, y a mi hijo del otro lado eligiendo sus palabras, sabiendo que lo que dijera cambiaría todo entre nosotros. «Porque sabía que harías esto», dijo por fin, con la voz cansada, resignada. «Que te quejarías, que me harías sentir culpable, que arruinarías todo con tu drama». Me quedé helado. ¿Mi drama? Las palabras apenas salieron. «Simón, me excluiste del día más importante de tu vida, ¿y yo soy el del drama? Papá, quería que fuera un día perfecto. Sin complicaciones. Y tú siempre eres una complicación. Una complicación». Esa palabra me atravesó como una bala. Yo, que le di la vida. Yo, que lo sacrifiqué todo por él. Yo era el problema. ¿Una complicación?, repetí, sin poder creerlo. «Sí», dijo, y ahora su voz sonaba molesta, como si lo obligara a decir cosas que no quería. «Valerie y su familia están en otro nivel, ¿entiendes? Y no quería que te sintieras incómodo. No quería que te vieran». Y no terminó la frase. No hacía falta. Lo entendí perfectamente. No quería que me vieran. No quería que sus elegantes suegros conocieran a su padre obrero, con las manos rotas y la ropa barata. No quería que arruinara su imagen. No quería que nadie recordara de dónde venía. «Así que me escondiste», dije. No era una pregunta. Era una afirmación. «No es así, papá». «Sí lo es, Simón. Me escondiste como si fuera algo de lo que avergonzarte». «Papá, basta», alzando la voz por primera vez. «Ya está. Pasó. No puedo cambiar el pasado. Si quieres enojarte, hazlo, pero no seguiré hablando de esto. Tengo que irme». «Simón, espera». Pero ya había colgado. Escuché el tono de llamada. Y me quedé allí, con el teléfono pegado al oído, sin poder moverme. Me senté en la mesa de la cocina durante horas. El café se enfrió. El sol se movió por la ventana. Las sombras cambiaron de lugar. Y yo seguía ahí, con el teléfono en la mano, repasando la conversación una y otra vez en mi cabeza. «Siempre eres una complicación». No quería que te vieran. No voy a seguir hablando de esto. Cada frase era un golpe nuevo. Cada palabra, una confirmación de lo que ya sabía pero no quería aceptar. Mi hijo se avergonzaba de mí. No fue un descuido. No fue un error. Fue una decisión fría y calculada. Me excluyó a propósito porque no encajaba en su nueva vida. Porque yo era el pasado pobre que debía ocultarse. Esa noche no dormí. Me quedé acostado mirando el techo, con los ojos abiertos en la oscuridad. La conversación se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Y de pronto, como un rayo, entendí algo que me heló la sangre. Toda esa distancia de los últimos 2 años. Todas esas excusas, esas visitas cortas, esas llamadas canceladas, no era porque estuviera ocupado. Era porque estaba preparando el terreno para borrarme. Primero me alejó poco a poco, para que cuando finalmente me excluyera de su boda, ya estuviera tan fuera de su vida que apenas se notara. Fue un plan largo y calculado para deshacerse de mí sin tener que dar explicaciones.
Entonces lo comprendí. No era que me hubiera olvidado. Era que me había escondido a propósito, con premeditación, por vergüenza de que existiera. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Porque una cosa es ser olvidado en un momento de locura o estrés. Pero ser ocultado porque te consideran una vergüenza, porque piensan que eres una mancha en su vida perfecta, eso es algo que el amor no soporta. Esa noche, acostado en mi cama mirando la oscuridad, sentí que algo se rompía para siempre entre nosotros. Algo que jamás podría repararse. Porque el amor puede sobrevivir a muchas cosas, pero no puede sobrevivir a la vergüenza. Cuando tu hijo se avergüenza de ti, ahí termina todo. Así que decidí que no merecías esa casa, porque esa casa era un regalo de amor y tú me demostraste que no me amas. Sí, te amo, gritó, con la voz quebrada por completo. Eres mi papá. Claro que te amo. No, dije, negando con la cabeza. Tú amas lo que te doy. Amas la casa regalada. Amas el sacrificio silencioso. Amas tener un padre que nunca pide nada, excepto a mí. A mí, como persona, con mis manos de trabajador, mi ropa barata y mi vida sencilla. No me amas. Te da vergüenza de mí. Eso no es cierto. Entonces explícame por qué no estuve en tu boda, dije, con la voz dura. Explícame por qué nunca me presentaste correctamente a Valerie. Explícame por qué, cuando estuve enfermo con fiebre alta, me dijiste que me hiciera un té y no viniste a verme. Explícame todo eso. Sin usar las palabras estaba ocupado o era más fácil así. Abrió la boca, pero nada salió. Porque la verdad era evidente. Simón se dejó caer en el sillón frente a mí, con la cabeza entre las manos. Papá, perdóname, dijo entre sollozos. Perdóname, por favor. La he cagado. Sé que fui un hijo terrible, pero por favor, no me dejes sin casa. Hazlo por mí, por todo lo que tuvimos juntos. Lo observé llorar. Ese hombre de 35 años, llorando como un niño. Y no sentí nada. O no exactamente nada. Sentí lástima, pero no la clase de lástima que te hace ceder. La clase de lástima que sientes por alguien que finalmente enfrenta las consecuencias de sus actos. No puedo, hijo, dije suavemente. El perdón es para primeras veces, para errores honestos. Pero esto no fue un error. Fue una decisión que tomaste. Una que duró meses. Meses planeando una boda sin invitarme. Meses viéndome sufrir y no haciendo nada. No puedo perdonar eso. Pero soy tu hijo, dijo, levantando la cabeza, con el rostro destrozado. Soy tu único hijo. Lo sé, dije. Y esa casa era el único patrimonio que tenía, lo único que me quedaba de 40 años de trabajo. Y te lo di todo. Todo. Y no fue suficiente. Nunca fui suficiente para ti. Así que decidí que tú no eras suficiente para conservar lo que yo construí. Me levanté del sillón, fui a la cocina, agarré mi café y di un sorbo. Cuando regresé al salón, Simón seguía allí, hundido en la silla, llorando en silencio. Tienes 2 semanas para desocupar, le dije. Si necesitas ayuda para mudarte, avísame. Puedo ayudarte a empacar. Pero la decisión está tomada. La casa ya no es tuya. Nunca lo fue realmente. Simón se levantó lentamente, como si cada músculo de su cuerpo pesara toneladas. Me miró con los ojos rojos, con una mezcla de dolor y algo más, odio, resentimiento, no lo sé. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano sobre el picaporte. Nunca te voy a perdonar por esto, dijo sin mirar atrás. Está bien, respondí. Yo tampoco voy a perdonarte por lo que hiciste, dije. Él abrió la puerta y salió. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Y yo me quedé ahí, en medio de mi sala,
café en mano, esperando sentir algo. Culpa, arrepentimiento, dolor. Pero lo único que sentí fue silencio. Un silencio limpio, ligero, libre de angustia. Y luego, lentamente, algo más, paz. Me senté en mi viejo sillón, por primera vez en años, respiré tranquilo. A veces recuperar tu dignidad cuesta una casa. Cuesta relaciones. Cuesta familia. Pero créeme, vale cada centavo. Vale cada lágrima. Vale cada momento incómodo. Porque vivir sin dignidad no es vivir. Es sobrevivir. Suplicando migajas de amor a quienes no te valoran. Y yo estaba cansado de suplicar. Cansado de ser invisible. Cansado de aceptar cualquier cosa solo para no estar solo. Esa casa se fue. Mi hijo también, de alguna manera. Pero yo me recuperé a mí mismo. Recuperé algo que había perdido hace años, respeto por mí mismo. Y sentado en mi sillón, tomando mi café, mirando por la ventana, finalmente sentí paz. No la paz de tenerlo todo. La paz de saber que nunca más aceptaría menos de lo que merezco. Y eso no tiene precio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías dado tu dignidad junto con esa casa? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? Si esta historia despertó algo dentro de ti, si te provocó enojo, tristeza o incluso alivio, deja un comentario abajo contándome lo que piensas. Dale me gusta si crees que hice lo correcto, o dime si crees que me equivoqué. Y suscríbete a William's Revenge Stories para escuchar más historias como esta. Historias de personas reales que un día dijeron basta y recuperaron su dignidad. Significa más de lo que imaginas. Significa que no estamos solos en este dolor. Que hay miles de personas que entienden lo que se siente ser invisible para alguien que se supone que debe amarte. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos compartiendo estas verdades que duelen, pero que necesitan ser contadas. Hasta la próxima historia.